Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos en esta oportunidad continuar con esta serie que estamos con la ayuda del creador tratando en charlas no tan profundas, pero para que quede la inquietud en ustedes de poder investigar, de poder leer, de poder averiguar y que lo puedan comprobar por ustedes mismos. Bien, probablemente me preguntaron por qué no hacía estudios relacionados con esto. Es por la sencilla razón que hay una seria restricción en ocupar ciertas palabras y por lo general hay que utilizar mucho eufemismo y palabras directas como ciertos nombres de sociedades oscuras, sociedades secretas que están vinculadas con ciertos países, ciertas empresas y que muchas veces esto es tomado como un ataque, ya, y que provoca que nos bloqueen o que bloqueen el video o que simplemente cuando la persona intente buscar el video no va a aparecer en las búsquedas en ninguna parte. Ya eso me he enterado por allí también de algunos conocidos que también les ha pasado lo mismo y que nosotros cuando hablamos de estos temas así bien profundos, por ejemplo de rituales y cosas por el estilo, hay que ser muy cuidadosos en decirlo. Ya estamos con la ayuda del creador, ya tenemos un canal, ¿sí? Un canal en Telegram que va a ser dedicado especialmente a mística y señales del fin de los tiempos. Como se dice, sin filtro, y vamos a compartir material que nos llegan, que nuestros amigos nos envían también por correo, por WhatsApp, de repente nos envían mucho material y que en los grupos de WhatsApp que están enfocados, por ejemplo, en el tema del Shabbat, en cosas de espiritualidad, estos temas hay que dejarlos aparte. Entonces, como algunos dicen, mira, a mí me gustaría pertenecer a un grupo de WhatsApp, pero yo no quiero que nadie vea mi contacto por teléfono, ¿cierto? Porque se ven los contactos. Y bueno, la alternativa que tenemos es que en Telegram, por ejemplo, en los canales de Telegram, a diferencia de los grupos de chat de Telegram, los canales nadie sabe quién pertenece al grupo. Bien, usted no puede ver el listado de los miembros, sino que la persona está oculta, pero está recibiendo toda la información. ¿Ya? Así que en la descripción de este video, y voy a tener que colocar en todos los videos de la serie, vamos a colocar un link ya para que usted lo pueda buscar allí y pueda enterarse de todo el material que vamos a empezar a inundar, porque hay mucha información y hay cosas que obviamente no se pueden decir, ¿ya? Así que sería interesante, amigos, que ustedes puedan ver esto, ¿ya? En esta oportunidad tenemos un tema muy grande, y digo muy grande porque es un tema profético, conspirativo, y que tiene que ver con lo que es Los Reyes de la Tierra, que es un título bastante difícil de poder abordar, pero es un tema grande porque abarca desde la antigüedad que siempre el ser humano ha necesitado o ha querido que haya, ¿cierto?, un rey que los gobierne, un rey que pueda definirse, ¿cierto? Un rey, ojalá que sea prácticamente no humano, porque encuentra que el ser humano, al tener una figura, ¿cierto?, representativa, la persona se siente segura. Es por ello que el Eterno, el bendito sea, a su pueblo Israel les dijo: yo voy a ser su rey. El pueblo durante algunos años se sintió muy incómodo, y digo varios siglos, porque quería copiar el mismo sistema y el mismo método que tenían las naciones de tener un rey, una familia real, porque las naciones tenían ese sistema. Lo interesante de esto es que la mayoría de los reyes de la Tierra, del mundo, llamémoslo así, del planeta,
estaban emparentados con entidades demoníacas. Esto es un tema súper delicado, pero ya es hora de decirlo. ¿Cómo se pueden emparentar familias de reyes con entidades demoníacas o con entidades extraterrestres? Los que están siguiendo la serie me van a entender. Por favor, ustedes puedan ver toda la serie de Mística y Señales del Fin de los Tiempos, porque vamos a enlazar, ¿cierto?, todos estos temas complejos en un puro tema, pero que va a tener muchas aristas. Bien, entonces en la antigüedad hubo un emparejamiento, hubo una hibridación, llamémoslo así, de criaturas que mezclaron o modificaron parte del ADN y que el creador los destruyó completamente. Y hoy día, quizás no con la misma intensidad o con la misma gravedad o con el mismo poder que en la antigüedad estos seres híbridos podían modificar el ADN humano, quizás no con la misma fuerza, pero sí se practica actualmente esto de cambiar o modificar el ADN para que una fuerza o un ente, un huésped, entre en el cuerpo. Alguien puede decir, todos estos temas son locura. No, hermanos, no son locura, porque nosotros siempre hemos estudiado acerca de la mística hebrea, acerca de la posesión demoníaca, que existe la posesión demoníaca, y que les vamos a sugerir unos libros para que usted pueda leer, si es que quiere, porque son temas bien delicados. Y uno de los títulos, o subtítulos, mejor dicho, de Los Reyes de la Tierra, que es lo que vamos a ver en esta serie, involucra un tema que se conoce el Vals de los Saduceos. El Vals de los Saduceos, hermano, es un título que pertenece a uno de los índices de un libro que es uno de los libros que para mí, en los años que me inicié en el estudio de la espiritualidad de manera seria y profunda, fue que me llamó mucho la atención, y sobre todo la realidad que en esos años se estaba reflejando y que hoy día, en el año 2023, ya es un tema que escapa de nuestra comprensión. ¿Cómo puede ser que los saduceos, que la gente los conoce, ¿cierto?, en el antiguo Israel, en las monarquías que se acuñaron o se agarraron del poder del templo, no querían soltar el templo? Y hoy día, cuando hablamos de los saduceos, la existencia de los saduceos se perdió con la destrucción del templo de Jerusalén, pero resulta que la esencia saducea está tan vigente hoy día que está metida en la religión y está metida en el poder. Por eso que vamos a hablar un tema bien complejo hoy día, ¿ya? Y vamos a sugerir unos libros para que ustedes puedan verlo, donde allí aparece precisamente, y en honor a este libro que les voy a recomendar, el Vals de los Saduceos. ¿Qué quiere decir? Y todo eso vamos a verlo hoy día, ¿ya? Me estoy preparando porque ya son las 22:02 y les pido, amigos, vamos a hablar hoy día de los Reyes de la Tierra, y principalmente las 13 familias de poder. Las 13 familias de poder, según unos investigadores que se dedicaron al tema de investigar cada linaje de la realeza, y que hay una comparativa con los reyes de la antigüedad que dejaron que sus ADNs se modificaran. Ya, por eso que se emparentan mucho en este tema. Por si no me creen, ya les voy a adelantar un poco. Este libro, que se llama Lucifer Destronado, es una de las joyas que nosotros tenemos como familia. ¿Y por qué digo que es una joya de libro? Porque este fue uno de los segundos libros que adquirí con la ayuda del creador hace muchos años atrás, para iniciarme de manera formal en el estudio independiente de la espiritualidad y de todo lo paranormal. Ya, esto es algo que
no me da miedo y temor en decirlo. Nosotros, por misericordia del Creador, hemos tenido experiencias. Me formé, como se dice, en la iglesia cristiana evangélica, en esos años cuando abundaba mucho la espiritualidad, y vi casos de posesiones, poltergeist, casas cargadas, todo lo relacionado con brujería, espiritismo y esas cosas que de repente son inexplicables para la ciencia. Y habían cosas que yo podía ser testigo y ver, pero no tenía las palabras para definirlo. Y apareció este libro que vino a aclarar muchas cosas de las cosas que yo ya había visto. En el fondo vino a confirmar. Y fue uno de mis libros guías, por así decirlo, y que empezamos una actividad en los medios radiales de los años 2000, ¿ya? Y yo diría un poquito antes. Yo creo que fue del 96, de 1996, y bueno, desde chico que había visto cosas así, pero ya formalmente en esos años, 1996 en adelante, ya te puedes imaginar cuántos años de esto, y que vi de todo, te puedo decir, amigo. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Lucifer Destronado es un libro de un testimonio de un ex satanista, ex sacerdote satánico, fue Illuminati del grado 1, y voy a hablar un poquito de la biografía cuando lleguemos a ese punto. Y él en este libro, Lucifer Destronado, habla una sección que se llama el Vals de los Saduceos, el Vals de los Saduceos. ¿Qué quiere decir? Que hay familias de poder que mezclan lo que es todo lo ceremonial, todo lo ritual, y necesitan tener una iglesia consagrada para esto, para impurificarla, obviamente, y que cuando la persona ve, ¿cierto?, un rey que es coronado o es ungido o su fallecimiento es en una iglesia, la gente asocia que el rey o la reina está ungido con una unción del cielo. Entonces está mezclando elementos que son netamente del sagrario de la religión y lo mezcla con rituales paganos. Es una cuestión, y digo pagano sin ofender a la palabra pagano, porque la palabra pagano literalmente significa hombre de la tierra, paganus, hombre de la tierra, que era la definición despectiva que la iglesia católica llamó a la gente que no pertenecía a la iglesia. Entonces se acuñó ese término pagano como de manera despectiva para decirle a la gente común. Bien, aquí estamos hablando de pagano ya de una connotación no de la gente común, sino que pagano de prácticas paganas. Ya hay cosas que se mezclaron en algún punto, que obviamente sabemos más o menos, tenemos las nociones en qué punto de la historia se mezclaron los rituales paganos con lo religioso, ¿ya? Y dieron un origen a una cosa muy saducea, por así decirlo, ¿ya? Pero antes de entrar a este tema, vamos a respaldarlo con el libro del profeta Daniel, donde nos dice lo siguiente. Por favor, pongan mucha atención con esto, porque esto va a ser clave para entender esta charla. En Daniel capítulo 7, en el versículo 24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Por eso el título, los reyes de la tierra. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, haciendo apunte a un rey que se va a levantar en el final de la era, en el final de los tiempos, y que está vinculado al antimashiach. Eso significa que el antimashiach va a tener, ¿cierto?, el respaldo y el apoyo de 10 reyes de la tierra. Es interesante que las 13 familias de poder, algunas pertenecen a estos 10 reyes de la tierra. Son 13 familias de poder que alguien hoy día puede definirlo como haciendo un listado de quiénes son los hombres más millonarios del mundo. Pero aquí no estamos hablando de millonarios, aquí estamos hablando de ricos, de poderosos,
¿ya? Una cosa es tener millones de pesos, millones de dólares, millones de acciones, y lo otro es muy distinto, es que alguien tenga riquezas y tenga poder. Hay que nosotros separar eso, ¿ya? Y cuando se hace una investigación, que ya hubo una persona que lo hizo y que fue muy cuestionado en su época, que vamos a nombrar el libro y vamos a mostrar la foto de la portada de este libro, que yo hace muchos años atrás lo pude descargar y alguien hizo una traducción en español y pude leer, no todo, debo decirlo, no lo leí todo porque de verdad que me dio algo extraño de seguir conociendo las cosas turbias que se manejan en la sombra y que tienen que ver con realezas y familias de poder, ¿ya? Pero esto tiene que quedar claro. Hay un emparentamiento entre las 13 familias de poder, que también les conocen como las 10 familias Illuminati. Así se les conoce a esta familia. Illuminati no de los Illuminati de Baviera, de Adam Weishaupt, sino que están hablando de los Illuminati, los originales, que son monarquías que estuvieron en el pasado antiguo. Y digo pasado antiguo porque hago la separación del pasado y de lo antiguo. Estamos hablando de estas civilizaciones que entregaron información y conocimiento, y además de eso modificaron un gen, un ADN que se mantiene y se conserva en ciertos grupos de familia que no pueden ellos mezclarse con otro porque ese gen desaparece. Bien, voy a hacer una pausa para mostrarle algo después. Bien, hice una pequeña pausa para ir a buscar unos materiales que vamos a compartir para que ustedes puedan ver. En esta sección, amigos, respaldo con libros o con muestras porque hoy día hay mucha gente que habla de los temas de esto de la conspiración, hablan de los Illuminati y estas palabras que hoy día claramente en las películas lo muestran abiertamente y todos son testigos, ¿cierto?, de toda la simbología oculta que los cantantes, músicos, portadas de películas, portadas de discos, ¿cierto?, donde se ve personas haciendo el triángulo con el ojo que todo lo ve, la serpiente y un montón de cosas que ya lo hablaremos un momento, y que nos habla a nosotros que están emparentados, ¿cierto?, con las familias serpientes que le llaman, las monarquías serpientes. Siempre va a estar este factor de la serpiente en muchas familias que están en el poder, y que hubo un investigador que basó años de investigación y que fue muy cuestionado acerca de lo que él descubrió, que existían 13 familias que dieron origen a otras 13 familias, a otras 13 familias, a otras 13 familias a nivel mundial en una red de linaje que se piensa y se estudia que el antimashiach va a venir de una de ellas. Bien, él es Fritz Springmeier, ¿ya? Él, tal cual, hay una versión que es la versión original. Yo hasta ahora no he encontrado un libro de él en español, pero sí está en inglés, y por allí yo encontré una traducción de alguien que hizo ese trabajo de traducirlo, pero no lo patentó, por así decirlo, ¿ya? Y se llama Las líneas de sangre de los Illuminati. Eso es la traducción en español. ¿Qué pasa con Fritz Springmeier? Que él hizo toda una investigación hace muchos años y que él descubrió que existían 13 familias que tenían todo el poder petrolero, acciones, comunicaciones, todo llegaba a 13 familias. Y espero que no me censuren el video porque voy a nombrarlas, porque ahí en la foto puede ser que no se vea bien, ¿cierto? Y que estas familias estaban emparentadas y cada una tenía su propio clan,
y que unas se llaman la familia Astor, Bundy, Collins, Kennedy, DuPont, Rothschild, Lee, Van Duyn, Rockefeller, Onassis, Russell, Reynolds y Freeman. Bien, ahora, quiere decir que todos los que tengan estos apellidos son o pertenecen a esta casta. No todos, ¿ya? La gran mayoría sí, no todos. Bien, ¿en qué consiste esta investigación de este experto en esta área? Que él descubrió que todo llegaba a estas familias y que muchas familias tenían extraños comportamientos, extrañas simbologías, que era muy común encontrar machos cabríos, pentagramas, ojos, el ojo de Horus, pirámides y un montón de cosas que esto ya empieza a llamar la atención. Si alguien dice, mira, yo no creo en nada, yo soy un ateo, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, entonces, ¿por qué tienes una fijación con ciertos símbolos que son muy característicos y que te hacen reconocer como parte de una especie de secta, ¿ya? En el contexto oscuro? De hecho, no sé si ustedes saben quién vio la película Ojos Bien Cerrados de Tom Cruise y de Nicole Kidman, ¿bien? Donde el director, una vez que hizo esa película, curiosamente, después fallece. Bien. Y ¿qué les puedo decir? Que la película, si quieren ustedes la pueden descargar. Hay una versión de televisión y hay una versión sin filtro. Yo vi las dos. Obviamente que no es apta para todo público y que es fuerte y se muestra ciertas ceremonias en casas, ¿cierto? De lujosas, de alto poder, y que viene a confirmar que algo planean, ¿cierto? Y que algo están trayendo a colación para modificar realmente el futuro de la humanidad, porque en el fondo ellos tienen el control y el poder de la gran mayoría. Son el 1%, pero el 1% que controla el 99%. Bien, así que permítanme un poco. Ok, bien, entonces haciendo este orden, Fritz Springmeier empieza a darse cuenta de la gran mayoría de los símbolos que utilizan, a qué corrientes pertenecen, y se da cuenta que hay algo anormal. Y cuando digo hay algo anormal, es que cada vez que alguien denuncia o alguien muestra la realidad de estas familias de poder y de los reyes de la tierra, siempre la persona aparecen muertas porque hablan más de lo normal. Y eso le pasó al director de Ojos Bien Cerrados. Es una película, como les digo, de Tom Cruise y de Nicole Kidman, cuando recién empezaron en el cine, podríamos decir, y que el director se llamaba Stanley Kubrick, ¿ya? Cualquier persona que escriba Stanley Kubrick se va a dar cuenta que hay películas muy famosas que él hizo, pero cuando tocó el tema de mostrar lo que se hacía dentro de estas fiestas de poderosos y de gente multimillonaria, los rituales que hacían, terminó por morir, y en extrañas circunstancias. Bien, ese es por un lado, y cada uno tomará sus conclusiones. Esto no es dogma para que alguien diga, mira, no, todo esto es falso, todo esto es mentira. Eso lo verá cada uno de ustedes. Yo solamente, hermanos, estamos relacionándolo con los 10 cuernos, ¿cierto? Los 10 reyes que se levantarán en el final de los tiempos, y que se va a levantar otro rey y que va a provocar, ¿cierto? Van a impulsar un nuevo gobierno mundial. Curiosamente, el 6 de mayo de este año,
se va a coronar, perdón, al rey Carlos III, bien, y ya las alertas y las alarmas están en todos lados, ¿cierto? En el ámbito profético, en el ámbito de la escatología, porque la mayoría de las personas y ya un sector de la iglesia está muy pendiente que el rey Carlos, por la edad que tiene, va a abdicar en algún momento o le va a ceder el trono a su hijo, en este caso a su hijo mayor, que es el príncipe William. Eso es lo que se plantea. Ahora, curiosamente, el príncipe Williams tiene un perfil que es muy semejante a las características que podría tener el antimashiach. Eso hay todo un tema ahí también. Y postulantes a anticristo hay varios. Lo que la gente se confunde es que no es solamente un anticristo que va a haber, van a haber 11 en total. Un anticristo y los demás van a ser como él, el anticristo. Entonces estamos hablando no de uno solo, estamos hablando de 11, ¿ya? Y que van a ser de la realeza. Entonces todo esto está coordinado porque ¿qué es lo que hacen estas familias de poder? Estas familias de poder, según la investigación de Fritz Springmeier y también confirmado por William Schnoebelen, que existen dentro de estas órdenes rituales que tienen que ver con la sangre, bien, y la posesión también tiene que ver con posesiones demoníacas, y que todo esto que estoy hablando está expuesto por estos investigadores. Yo, como les digo, acá lo tengo. Este libro no es un invento. Por muchos años tengo este libro, y que de verdad que hay que tener estómago muy sólido para todo lo que cuenta. Imagínate tú, mira, William Schnoebelen fue satanista, fue sacerdote satánico, fue masón del grado 32, fue Illuminati del grado 1, que son 13, él fue del grado 1, y además de eso fue vampiro nivel 2, según lo que él revela, que el vampirismo existe en 4 niveles, y él alcanzó el nivel 2, que fue el nivel de beber sangre, y que ya la luz solar le estaba quemando la piel. Esto es lo dicho por él mismo, ¿bien? Él se hizo, y tiene un testimonio que aquí lo cuenta, en este libro lo cuenta, que conoció a Jesús de Nazaret, y que él abandonó todo esto porque conoció un poder más grande, el poder de Cristo, el poder de Jesús. Esto en propias palabras de él. En esos años ya él era cristiano, y últimamente, hace un par de años atrás, supe que él volvió a las raíces hebreas. Por lo tanto, yo no sé qué doctrina tendrá, la verdad es que no lo sé, pero que sí es cierto, y ahí aparece la fotografía, él aparece con su manto hebreo, y él ha vuelto a las raíces hebreas. Entonces, yo, como le digo, hasta ahí sé de la raíz hebrea, no sé qué es lo que él enseña en raíz hebrea, solamente estoy hablando y estoy asegurando que cuando él fue cristiano, él cuenta todo lo que él vivió, y que viene a confirmar todo lo que Fritz Springmeier también dijo, pero desde otro punto de vista y desde otra óptica. En el fondo, lo que nos están hablando, que existen rituales de sangre, existen rituales y sacrificios humanos dentro de estas sectas, de estas familias, y que esto provoca que obtengan poder, ¿cierto?, de entidades, de demonios que son interdimensionales, y que vienen a cobrarse, los antiguos vienen a cobrarse de el conocimiento que les fue entregado a los reyes de la antigüedad. Por favor, vean ustedes la serie de Extraterrestres y el Nuevo Orden sobre Babilonia, el misterio de Babilonia. Bueno, toda la serie de mística y señales del fin de los tiempos, todo está relacionado. Bien, ¿por qué quisimos compartir esto con ustedes? Porque hoy día se está configurando
el planeta y prácticamente quieren que solamente haya una monarquía, y esta monarquía se va a formar por 10 reyes más uno, y que van a controlar prácticamente todo el planeta, ya sea por empresas. Hay fusiones de empresas, hay empresas que están quebrando, hay bancos que están quebrando, y después son comprados por otros bancos más poderosos. En el fondo están recogiendo, ¿cierto?, para plasmarlo en 10 superpotencias. Esa es la verdad. La escritura nos habla en el profeta Daniel, en el libro de Apocalipsis, también viene a confirmar que el mundo va a terminar en una configuración de 10 reinos. Probablemente alguien diga, no, como 10 reinos si hay como 167 países. Sí, van a haber ciento y tantos países, y eso está bien, pero realmente reinos van a haber 10 reinos, que van a abarcar todo lo que es telecomunicaciones, comunicaciones, televisión, prensa, diarios. Y tú te das cuenta, por si ustedes no se han dado cuenta, yo me di cuenta en el año 2008, después en el 2010 me di cuenta de un ejercicio que hice, y fue que sin ver nada de conspiración, me di cuenta que cuando tú enciendes el televisor y empiezas a ver las noticias, empiezas a ver los titulares de los programas de noticias e informativos. Son las mismas noticias, y yo empecé a cambiar de canal y cambiaba canal por canal, y eran las mismas noticias que daban en los titulares. Había uno que otra diferencia, pero era la diferencia del orden de la noticia. O sea, es como que a la misma hora estuvieran controlando las mismas noticias todas por igual. Y esto yo pensé que era solamente por televisión, hasta que me di cuenta que la radio también. Configuré, ¿cierto? En ese tiempo en el auto, configuré todas las radioemisoras importantes, y empezó el horario de las 9, y empecé a escuchar cada titular de cada noticia, y era escuchar uno solo. Diferentes emisoras, diferentes radios, los mismos titulares, y hablaban casi lo mismo al mismo tiempo. Entonces aquí había algo que en esos años yo decía, mira, acá hay una manipulación, se puede ver que hay diferentes nombres, pero pertenecen al mismo dueño, al mismo holding, por así decirlo. Entonces, aquí va esta charla. Esta charla va a mostrarnos a nosotros lo siguiente. El mundo se está configurando para que no haya tanta disgregación, sino que el mundo se quiere unificar. El mundo lo quieren unificar, pero bajo los parámetros que sean contra la familia. ¿Por qué? Porque el día de hoy se están permitiendo muchas cosas antifamiliares, sobre la sexualidad, sobre la religión, sobre el trabajo, sobre el sueldo único, y todos estos puntos, y le están dando todo el tema del rescate al planeta, el calentamiento global, el cambio climático, que son dos cosas distintas, pero la gente lo confunde. Todo lo quieren llevar a que la huella de carbono, la famosa huella de carbono, que ya se está implementando en algunos bancos, que es algo que ya he venido repitiendo muy, muy corto. El sistema de la moneda digital, a diferencia de la criptomoneda, que son dos conceptos distintos, y que quieren ya hacerlo ya, pronto. La coronación del rey Carlos de Inglaterra va a acelerar ciertas cosas que se tienen que preparar. Usted escuchó hablar alguna vez de Bilderberg, esta reunión que todos los grandes magnates de los poderosos de la tierra, y participan también algunos reyes, tienen reuniones privadas para nadie sabe qué. Y de pronto, cuando terminan esas reuniones, o quiebra un banco, o destituyen a una persona, entra otra, y es como que fuera una planificación. La pregunta es, ¿por qué el vals de los saduceos? Porque en este libro, El Vals de los Saduceos, escrito por William Schnoebelen, habla que los reyes de la tierra y los poderosos utilizan símbolos de la religión para aparentar ser creyentes en Dios. Las personas que si no se muestra, por ejemplo, si un rey o un príncipe
no se muestra que es ungido por un sacerdote o por un pastor o por un clérigo, por así decirlo, inmediatamente el pueblo tiene un rechazo contra esa persona. ¿Por qué? Porque intrínsecamente el ser humano tiene una creencia. La mayoría a lo mejor puede decir, mira, yo no creo en Dios, soy ateo. Pero la mayoría sí cree en algo. Y la religión predominante del país o de los países es la que va a tomar a la mayoría para hacerla creer en algo. Cuando ven a sus reyes que están cargados de símbolos, de ceremonia, de cruces, de vela, de altares, inmediatamente hace una asociación de conexión con ese símbolo, y la gente dice, mira, el rey está ungido por Dios, o Dios le permite ser el rey. Inmediatamente hacemos una asociación de que estos reyes o estos príncipes o estos poderosos que participan, ya sea en los Te Deum, en toda esta cuestión, en el fondo lo que está haciendo es el vals de los saduceos, dicho en palabras de William Schnoebelen, porque él estuvo dentro del ocultismo, en el ocultismo negro, el ocultismo oscuro, y él sabe de toda la información y Fritz Springmeier también, y ellos saben que todas estas simbologías son falsas. Me refiero a que utilizan el símbolo, pero no porque crean en él, sino es para que la gente los vea a ellos de que son religiosos y que tienen una cercanía con Dios y también con el pueblo. ¿Cuál es la revelación? Que los saduceos, ustedes sabían que en la antigüedad los saduceos no creían en la espiritualidad. No creían en la espiritualidad. De hecho, por eso que es la pelea entre saduceos y fariseos, porque los saduceos y los fariseos tenían luchas internas donde los fariseos creían en la espiritualidad, en ángeles, en el poder de Dios, pero los saduceos no. Y eso que ellos se tomaron del poder del templo, hacían los ceremoniales. Los sumos sacerdotes eran saduceos en la época ya corrompida, ya de la época del 100 años antes de Cristo, y ya encontramos nosotros que los saduceos estaban muy mezclados con la política. ¿Ya? Los saduceos estaban casados con el imperio predominante y al mismo tiempo hacían el trabajo de conversión de lo político con el poder religioso. Gran negocio, porque obtenían, ¿cierto?, de las ofrendas, de los diezmos, y al mismo tiempo también obtenían, ¿cierto?, el poder del reino, y a ellos también le llegaban, vivían como reyes. Entonces estamos hablando que era el vals. William Schnoebelen dice, este es el vals de los saduceos, que está representado en los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra van a tomar símbolos que aparentemente son cristianos o de alguna religión, pero son símbolos extraños y paganos desde la antigüedad. Antes de finalizar esta pequeña charla, hablé de los linajes y por qué estos reyes y poderosos se emparentan con ellos mismos. Es porque en Génesis capítulo 6 nos habla el Creador en su palabra que hubo una mezcla entre una civilización caída que les llamaban los Benei Elohim, los hijos de Dios, con las hijas de los hombres. Por favor, vean ese video, está disponible. Y no solamente le modificaron el ADN para que salieran gigantes. Bueno, yo les voy a contar algo. En el libro, en el segundo libro, que me ha costado mucho encontrar, William Schnoebelen hizo un libro que se llama Masonería más allá de la luz, y él cuenta el testimonio que él en uno de sus trabajos espirituales tuvo una posesión con un ente demoníaco que se introdujo dentro de su cuerpo, y su esposa, que se llama Sharon Schnoebelen, dice que lo vio convertirse en un semigigante. Y digo semigigante porque un gigante de una altura de 3 metros aproximadamente. Y el testimonio de William Schnoebelen fue que cuando estaba metido en este tema, dice que esta posesión entraron muchos demonios dentro de su cuerpo
que les hizo romper la camisa y la ropa, incluso hasta el cuero del zapato se rompió como que si fuera una hoja de papel. Eso lo cuenta ella, o sea, lo cuenta él y ella en el libro de Masonería Más Allá de la Luz. Bien, ahora, en este libro que ustedes ven aquí y el que ustedes ven en pantalla, cuando William Schnoebelen estuvo entrando al nivel 2 del vampirismo, dice que estuvo muy enfermo y que fue a ver médico, y los médicos quedaron boquiabiertos, no comprendían que la sangre de esta persona, de William Schnoebelen, había sido modificado su ADN. No era ni siquiera no era sangre ni siquiera de animal la que él tenía en sus venas. Era una sangre híbrida, y él lo dice de manera muy directa, que la sangre estaba contaminada, pero no era sangre humana y tampoco era de animal. Era algo que estaba circulando en su organismo que no era humano y que modificó las leyes o distorsionó el ADN, cambiando, ¿cierto?, el ARN. Y esto ya sería entrar en temas de la genética, que yo no soy especialista en eso. Yo solamente estoy transmitiendo lo que él escribió en este libro y que yo lo leí, y que viene a confirmar que en la antigüedad los reyes de la tierra tenían hibridación con estos entes, estas razas caídas, y les daban el poder de gobernar. Por eso que tenían este poder estos reyes, y tenían que hacer o comer o beber, comer carne humana o beber sangre humana también, y que eso le iba a permitir mantener el gen que le podía hacer transmutarse o cambiar de piel o cambiar de forma. Bien, estos son temas ya muy espirituales. Ahora, ¿por qué le vuelvo a decir el Val de los Saduceos? Porque la mayoría de la gente que escucha esto y que es religiosa dice: esto es mentira. Bueno, usted crea lo que quiera creer. Esto es relatado por él en este libro, donde dice que su ADN cambió cuando él llegó al nivel 2 de vampiro. Esto no es Hollywood, esto lo cuenta él. Él dice que el vampiro que muestran en Hollywood es una sátira, pero la verdad existen vampiros de nivel 4, y alude que probablemente exista un vampiro nivel 5, que ya sería el Nosferatu, que es un nivel ya no conocido por la mente humana y que ya pertenecería a una de las razas que existieron en la antigüedad, y que él llegó al nivel 2 y ya fue modificado su ADN. Entonces esto, amigos, esto no es cosa de inventarse las cosas, sino de una realidad que nosotros no sabemos que existe. Por eso que la Torá llama a la bestia, al anticristo, lo llama la bestia. Y lo llama de esa forma porque sabe el Creador que va a aparecer un ser en la tierra rememorando a los antiguos híbridos y caídos, que ya es el tema que no creería la gente del poder que va a tener un poder demoníaco, y que ya se está preparando a través de las familias de la tierra. Bien, amigos, antes de despedirme, quiero recomendar dos libros que hace muchos años atrás, cerca del año 2003-2004, pude adquirir, que uno es este, que se llama Illuminati, de Paul Cox, ¿ya? Aquí habla muchas cosas de banqueros, de sociedades secretas, y este es un libro que adquirí antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, que se llama Templarios, Nazis y Objetos Sagrados. Es una lectura que obviamente que no es obligación, pero donde nos habla acerca de, lo muestro acá,
se llama Templarios, Nazis y Objetos Sagrados. Lorenzo Fernández Bueno. Es una investigación, hermanos, de todos los objetos que estuvieron investigando los nazis y que ellos sabían que podían contener energía de la antigüedad de las civilizaciones antiguas y querían obtenerla cueste lo que cueste. Y el tema de los Illuminati, este es una documentación no de un conspiranoico, sino que basado en datos reales. Bien, entonces ustedes se preguntarán, oye, pero ustedes sí que han leído harto. Con la ayuda del creador hemos podido leer material que nos va a permitir a nosotros poder compartirla a ustedes y hablar con fundamento. Bien, preguntaron por ahí qué tiene que ver la mística con esto. Por eso, porque la mística y la Kabbalah me viene a hablar de todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer. Bien, la gente oscura hace lo que está prohibido, pero tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser tan graves que puede el Eterno, el bendito sea, exterminar un alma. Y eso es una palabra muy grande y muy mayor para poder comprenderla. Exterminar un alma significa que Dios puede hacerla desaparecer y olvidarse de ella para siempre. A ese nivel. Así que amigos, muchas gracias, estén atentos. Voy a intentar ver cómo poder colocar el link de este grupo que acabamos de hacer en Telegram, donde, como les dije, hay privacidad, nadie va a saber quién está ahí, y que se va a empezar a enviar esta información, videos de profecía, de conspiración, que van a venir de otros lados y que vamos a compartir también allí. ¿Ya? Todo lo que no podemos compartir en el otro grupo, en ese grupo lo vamos a poder compartir. ¿Ya? Nuestras redes sociales están en la descripción del video. Si usted siente también de poder dar un aporte económico a nuestro canal, hermanos, ahí también está la forma de hacerlo. Muchas gracias por todo y que el Eterno les bendiga, y por favor a estudiar, ¿ya? A estudiar y a investigar, no solamente por conocimiento, sino que qué es lo que vamos a hacer para enfrentar este tiempo. Nosotros hoy día estamos colocando las cartas sobre la mesa y luego empezaremos el juego, ¿bien? Con la ayuda del Creador. Muchas bendiciones.